Hay una sensación generalizada entre la gente joven, ¿verdad? La de que por mucho que trabajes, el dinero no llega, que ahorrar es una misión casi imposible y que ese estilo de vida que tuvieron generaciones anteriores es, bueno, un sueño cada vez más lejano. Pero, ¿es solo una percepción o hay datos detrás? Pues va a ser que no, no es solo una sensación. Y ojo, que esto no es una opinión, lo confirman estudios de organismos de primerísimo nivel como la OCDE, el Banco de España o el Pew Research Center. En muchísimos países, la gente joven tiene menos riqueza, más deudas y, en general, muchísimas más dificultades para salir adelante que las generaciones pasadas a su misma edad. Entonces, claro, la pregunta es obvia. ¿Por qué? ¿Qué demonios ha cambiado para que el esfuerzo de toda una generación parezca no dar los mismos frutos que antes? Pues hoy vamos a analizar las razones reales, las que explican por qué muchos jóvenes son, objetivamente, más pobres. Para que se entienda todo bien, vamos a ir paso a paso. Veremos 5 puntos clave. Primero, la lucha eterna entre salarios y coste de la vida. Segundo, ese muro casi infranqueable que es la vivienda. Tercero, la brecha de riqueza que no para de crecer. Cuarto, cómo la deuda y el trabajo inestable lo complican todo. Y por último, cómo el mundo, simplemente, ya no es el mismo. Venga, vamos al lío. Empezamos por lo más básico de todo, la base de la economía personal. El dinero que entra y el dinero que sale. Y aquí está el meollo del asunto. Los sueldos de la gente joven han crecido muchísimo más despacio que lo que cuesta vivir. Esto de hecho tiene un nombre. Se llama pobreza relativa. Según la OCDE, las generaciones que vienen detrás de los baby boomers han visto cómo sus salarios se estancaban. ¿Qué quiere decir esto? Pues que aunque el número que ves en la nómina sea más alto que hace 30 años, la realidad es que ese dinero compra muchas menos cosas. Se ha perdido poder adquisitivo. Así de simple. Y esto es algo que se nota cada día, ¿eh? El alquiler, la cesta de la compra, el transporte, la formación, todo. Absolutamente todo ha subido de precio a un ritmo mucho más bestia que los sueldos. Y si todo sube más rápido que tu salario, el resultado es simple pero muy duro. Eres más pobre. Vamos ahora con el que es probablemente el factor más decisivo de todos, porque la vivienda no es un gasto más, no. Para la mayoría es el mayor gasto de su vida y hoy por hoy se ha convertido en una barrera casi insuperable. Miremos los datos para España, que son, de verdad, demoledores. De media, el salario de una persona joven se queda en unos 1.048 euros al mes. Vale, quédense con esa cifra. Ahora vamos a compararla con el precio medio del alquiler en el país, que está en 1.072 euros. La conclusión es matemática y, sinceramente, es brutal. Una persona joven necesitaría más del 100% de su sueldo solo para poder pagar un alquiler. Así, es imposible independizarse, vamos. Y ya ni hablemos de ahorrar o empezar a construir un futuro. Claro, esta incapacidad para ahorrar y para acceder a una vivienda nos lleva de cabeza al tercer punto, la famosa brecha de riqueza. Porque si es imposible acumular un mínimo de patrimonio, la distancia económica con las generaciones que sí pudieron hacerlo se dispara. Y esto, insisto, no es una opinión. Un estudio del Pew Research Center lo dejó clarísimo. Los millennials tienen bastante menos riqueza que los baby boomers cuando tenían su misma edad. Y las razones principales, más deudas y sobre todo un acceso muchísimo más difícil a tener una vivienda en propiedad. Este gráfico lo clava, son datos del Banco de España y se ve perfectamente. En los últimos años la riqueza de los hogares jóvenes ha ido para abajo, mientras que la de los hogares de mayor edad no ha hecho más que subir. La brecha cada vez es más y más grande. El porqué de esta brecha está bastante claro. Antes, comprar una casa era más asequible, era el motor principal con el que las familias creaban patrimonio. Hoy, para la mayoría de la gente joven, ese motor está gripado. Y eso retrasa o directamente impide que puedan empezar a construir su propia riqueza. Y por si todo esto fuera poco, encima hay que sumarle 2 factores muy de nuestro tiempo. La necesidad de formarse más, que a menudo significa endeudarse, y un mercado de trabajo que es mucho más inestable que antes. A ver, las nuevas generaciones están más preparadas que nunca, y eso es fantástico, pero tiene una cara B financiera. Implica empezar a trabajar más tarde, y eso se traduce en menos años cobrando un sueldo, menos años para poder ahorrar, y, un punto clave, menos años para que el dinero que inviertas pueda crecer con el tiempo. Y cuando por fin se entra al mercado laboral, el panorama, no tiene nada que ver. Aquella idea del contrato fijo para toda la vida ha sido sustituida por la realidad de los contratos temporales, salarios de entrada muy bajos y una rotación laboral constante. Intentar construir una base financiera sólida en un terreno tan movedizo es una tarea de titanes. Y ya para terminar, si damos un paso atrás y miramos la foto completa, vemos que todas estas piezas encajan en un puzzle mucho más grande. La economía y la sociedad simplemente han cambiado de una forma radical.
Si hay una cifra que resume las consecuencias de todo lo que hemos hablado, es esta. En España, solo un 15%, más o menos, de la gente joven puede vivir de forma independiente. Es la cifra más baja en años y un síntoma clarísimo de que la emancipación se retrasa cada vez más. La economía de hace 40 años estaba más basada en la industria, en el empleo estable, y eso permitía un acceso a la vivienda más fácil. La de ahora está marcada por la globalización, la automatización y por la concentración de las oportunidades en ciudades que son carísimas. Las reglas del juego, sencillamente, son otras. Por eso es tan importante entender esto. No va de que una generación sea vaga o se esfuerce menos. La cosa es que el sistema se ha vuelto estructuralmente mucho más complicado para cualquiera que empiece de cero. En resumen, es que estamos ante la tormenta perfecta. Tienes salarios que no dan para vivir, una vivienda que es un lujo, más deudas por los estudios, trabajos precarios, una riqueza que se concentra en las generaciones mayores y al final un sistema económico que ha cambiado por completo. No es una sola cosa, es la combinación de todas ellas. Los datos lo dejan claro. La brecha económica entre generaciones es real y no para de crecer. Entender por qué pasa esto es solo el primer paso. Pero en la reflexión final, la pregunta que queda en el aire es fundamental. Con esta fractura cada vez más profunda, ¿qué tipo de sociedad estamos construyendo para el futuro?